Tal? Muy buenas. La clase de hoy pasaremos a la unidad 2 del curso, la cual en el programa les habla de los economistas clásicos. Por eso aquí tenemos la escuela clásica, que es la primera escuela científica en términos de la historia económica. O sea, aquí se podría decir que nace la economía como ciencia, ¿verdad? A través del primer autor de los mismos, Adam Smith, que es el padre de la economía, es considerado el primer economista, el padre de la economía. Hubieron otros teóricos, pensadores, filósofos que teorizaron sobre economía previamente, por supuesto. Este, Ni hablar que tenemos desde épocas de antaño pensadores que teorizaron sobre cuestiones que tienen que ver con la economía. Pero el primero que creó una obra, digamos, de carácter científico, que hasta el día de hoy es uno de los libros símbolo, pilares de la economía, que es La riqueza de las naciones, que la escribió este señor, Adam Smith, en 1776. ¿Ah? Él es escocés, británico, académico, filósofo, ¿sí? Jurista, profesor de ética, de moral. Recuerde que no existía la carrera de economía tal como la conocemos hoy, ¿sí? Pero él, como filósofo, va a trasladar algunas cuestiones de su obra, sobre todo una de las principales, que es la teoría de los sentimientos morales, a cuestiones filosóficas en términos de la economía y plantea otras cuestiones, otras teorías relacionadas a la economía tal como las vemos hoy día, ¿sí? Luego tenemos a este otro autor, David Ricardo, que es muy importante también, que lee las teorías de Smith de la riqueza de las naciones, pero es más autodidacta. Fue un político, empresario, hizo mucho dinero y puso en práctica muchas cuestiones y fue más bien autodidacta y en 1817 escribió una obra que se llama Principios de Economía Política y Tributación, donde tenemos algunas teorías muy importantes que hasta el día de hoy se aplican. En términos Vamos a empezar hablando de la escuela clásica en términos filosóficos. Ustedes tienen algunas presentaciones y tienen bibliografía además en la plataforma virtual, nuestra plataforma de campus virtual, en la cual seguir algunos lineamientos que yo voy a compactar, sintetizar aquí, y la idea sería que ustedes profundicen un poquito más en la bibliografía del curso. ¿Sí? Bien, hablemos primero de las cuestiones de contexto muy brevemente. No van a ir nunca, generalmente no van en una prueba de parcial ni nada, cuestiones, preguntas del contexto, ni cuándo nació, ¿sí? Nos enfocamos más bien en la teoría. Pero ¿por qué tenemos que ver el contexto? Porque evidentemente que el contexto va a influir en ellos y ellos influyen en el desarrollo social, económico y político del devenir hasta el día de hoy, ¿sí? Hoy día tenemos políticos, economistas, sociólogos, distintos cientistas sociales o personas de la sociedad civil, ¿sí? Cualquier persona que dice yo soy un liberal clásico o yo soy liberal, ¿sí? En términos de economía. Bueno, ¿por qué quiere decir eso? Se va a basar en estas ideas. O sea, si serán importantes, el liberalismo económico tiene la piedra angular aquí. Luego en el otro, en la unidad 3 vamos a tener la escuela marxista, que evidentemente tiene otro modelo filosófico y aporta otras teorías, ¿verdad? Que lo veremos en la clase que viene. Bueno, concentrémonos ahora en cuestiones que tienen colgadas en el campus. Yo voy a compartir la pantalla para que podamos ver algunas cuestiones relacionadas a lo que necesitamos en... Bien, aquí. Bien, pase a compartir pantalla. Ustedes tienen algunas presentaciones. Aquí están las principales teorías de Smith que vamos a ver ahora, ¿sí? Esta es la presentación del curso que tienen de la unidad 2. Cuando vemos a Adam Smith, vamos a ver muy breve la ubicación histórica y social y después vamos a ver algunas cuestiones, ¿sí? Tenemos como antecedente que ya hemos visto el mercantilismo y la fisiocracia. Él es contemporáneo a el mercantilismo y a la fisiocracia, en el declive del mercantilismo, por decirlo de alguna manera, cuando el mercantilismo ya se estaba agotando y estaba mostrando algunas falencias, y es muy contemporáneo a los fisiócratas. Él viaja y dialoga mucho con los fisiócratas y comparte algunas cosas, si se quiere. En términos liberales también hay otros autores que en esa época teorizan previo a él, pero en términos más de política, ¿sí? O sea, lo vemos más en ciencia política, esos autores como Hobbes y Locke, ¿sí? Que ponen algunos puntos institucionales muy importantes, ¿sí?
Y aquí tenemos a otros que sí son contemporáneos a Adam Smith y que él lo influencian mucho en su pensamiento más individualista e utilitarista, como es John Stuart Mill, ¿sí? En términos, pero como les digo, más filosóficos y más en términos de ciencia política. Acá el liberalismo económico, sí, el pilar angular va a ser Adam Smith. Bien. Eh, ¿qué propone generalmente hoy como lo vemos a los liberales clásicos? Así, como son proponen desde un principio una clara eh, rechazo a la intervención del Estado en términos económicos porque lo consideran ineficaz, ¿sí? O sea, ya cuestiones que venían del mercantilismo, con esa intervención, un Estado muy presente y regulador de la economía, esto, en eso tienen algún punto en común quizá más con los fisiócratas. No era el dejar hacer, dejar pasar, sino que lo que vamos a ver aquí es la famosa teoría de la mano invisible, ¿sí? Como que todo se va a regular por una mano invisible, ¿sí? Hay como leyes naturales, como dice aquí, que van a regular el mundo económico, ¿sí? Eh, que no exista el Estado, ojo, que el papel del Estado él lo marca muy bien. Nada más que, y es muy importante, porque miren que antes nadie lo marcaba como lo marcó él en los tres pilares fundamentales que tiene que tener el Estado. El Estado tiene que tener un pilar fundamental en términos de garantizar la libertad, esa libertad individual que promueve el liberalismo, ¿sí? Las ideas de los liberales son libertad acérrima individual, libertad económica, ¿sí? Que el Estado no se meta, ¿correcto? eh, y garantía de la propiedad privada. Entonces ahí viene el rol muy importante del Estado. ¿Cómo me garantiza todo eso? Con las funciones básicas que tiene que cumplir el Estado para garantizarme esa libertad, pero además protegerme de esa propiedad privada que institucionalmente el Estado debe cumplir un papel, ¿cómo se le llama? Juez y gendarme. Básicamente tiene que garantizarme la seguridad interna, o sea, una policía, un ministerio del Interior, pónganle como le llamamos hoy, también la seguridad externa, ¿sí? Seguridad interna y externa, que sería custodiar un Ministerio de Defensa de la frontera, porque si no puede venir cualquiera, me lleva las cosas y ya está. Una seguridad interna porque tiene que haber una policía que regule internamente también dentro de mi país. Y un sistema de justicia, o sea, seguridad, justicia, una jurisprudencia, que las reglas se cumplan, un sistema de justicia, y obras públicas o infraestructura. Sería un ministerio de obras públicas, porque no nos vamos a juntar entre los particulares a hacer los puentes, hacer las calles. Digamos, eso tiene que ser parte del Estado y cumplirlo el Estado, ¿sí? Con un rol muy importante. Bien, bueno, estas son cuestiones del papel del Estado que va a proponer ADN. Acá tenemos las principales teorías, cuáles vamos a trabajar más que nada, las filosóficas, que son estas dos, la ley del interés personal y el naturalismo y optimismo de Adam Smith, que lo tienen en la bibliografía, tienen una carpeta de bibliografía que les habla de esto, que esto lo trae desde su parte filosófica y lo traslada a la economía, que nos vamos a comportar, en términos económicos, nos vamos a comportar de esa misma manera que él lo plantea en su obra previa, ¿sí? Luego vamos a ver la división del trabajo, la teoría del valor y la teoría del comercio internacional. ¿Ah? La teoría de la población no la vamos a desarrollar porque lo que van a ver en la bibliografía, él hace un raconto de varios estadios, cómo fue evolucionando la humanidad en términos económicos, ¿sí? Acá estamos en el traslado del feudalismo a el capitalismo en términos de sistema económico, ¿sí? Que existe hasta el día de hoy el capitalismo. Es una forma de organización. Bueno, él está viendo cómo a lo largo del tiempo nos organizamos. Tuvimos una época más pastoril, ¿sí? Donde éramos más nómades, íbamos recogiendo de todos lados, ¿sí? Ciertos bienes para satisfacer nuestras necesidades. Luego pasamos a una parte más agrícola, donde empezaron a ver los primeros cultivos y otras formas de organización. Luego una parte feudal, donde estaban los señores feudales, los siervos, campesinos, y luego cambió el sistema económico pasando al capitalismo, ¿sí? Eso es lo que plantea más bien en la teoría de la población, es un raconto, ¿sí? Y después Mill y Sócrates habla del diálogo que tienen entre ellos, que tienen puntos en común, pero que Smith cambia algunas cosas. Entonces no nos vamos a centrar en ellos, nos vamos a centrar en estos otros puntos que les acabo de mencionar. Bien, la ley del interés personal, ¿a dónde apunta? La ley del interés personal tiene que ver con que Smith plantea de que él dice que no es por la benevolencia, hay una frase, una cita textual en el texto, que te lo pueden encontrar allí en la bibliografía, en la carpeta de bibliografía, que la tienen por aquí en campus virtual, voy a poner
la parte de campus virtual, ustedes pueden entrar aquí, tienen bibliografía de David Ricardo y bibliografía de Adam Smith. ¿Tá? Ingresen a estas carpetas y tienen la bibliografía de ambos dos, un resumen de ellos. Aquí, si cliquean en la de Smith, tiene una bibliografía así, que arranca con Adam Smith, punto 5, nos habla de quién era, cuándo nació, cómo fue el contexto, a qué se dedicó, y luego empieza a hablar de las teorías. Por ejemplo, aquí en la página, ¿sí? Es cortito el texto. Aquí, por ejemplo, empieza a hablar de la división del trabajo, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego creo que habla de la teoría del valor y demás, ¿sí? Este es un resumen de una enciclopedia de economía política donde pueden encontrar todo esto que yo estoy desarrollando por aquí. ¿Ah? Es bastante cortito, son unas 20 páginas que nos hablan de todas las teorías de este autor y de toda su obra, La riqueza de las naciones, que es un texto muy grande y aquí está teorizado. Aquí teoría de la población nos habla que no la vamos a desarrollar, pero ¿tá? Simplemente mostrarles esto para que vean que lo tienen todo en el campus virtual. Bueno, en esa bibliografía nos dice Adam Smith que no es por la benevolencia del panadero ni del carnicero, ¿sí? Que nosotros vamos a... A ver, ¿qué quiere decir con eso? La gente dice, persigue su interés personal un tanto egoísta, si bien, pero un egoísmo bueno en este sentido, que si todos perseguimos ese interés personal, o sea, buscamos nuestro porvenir, nuestros intereses y nuestro porvenir, mejorar en lo nuestro, en nuestra actividad, el panadero, producir más de mejor calidad, ganarle a su competencia, obtener mayores ganancias, ampliar su panadería, el carnicero también, ¿no? Cada vez tener más mercado, tener mejores precios, mejor atención, ganarle competitivamente a su competencia y generar más ganancias. O sea, cada uno si sigue su interés personal, individual, por eso tiene un pensamiento un tanto individualista y utilitarista en términos filosóficos, va a derramar en que todos vamos a mejorar, ¿sí? O sea que es un poco individual y egoísta, pero tiene su razón de ser, ¿sí? Dice él, bueno, ¿cómo lo podemos ver también de esto? De que dice, bueno, el panadero no es que diga, ah, yo voy a hacer pan porque a usted le gusta el pan y le voy a cobrar lo que usted quiere. No, 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 nadie piensa así. Dice. Bueno, todos pensamos y está bien y no está mal que hagamos eso, porque si cada uno persigue su interés personal, esto hasta el día de hoy lo eh, veneran y defienden los liberales porque fomenta la eficiencia, que es un concepto clave en economía la eficiencia, la competencia, ¿sí? Y que queramos mejorar, ¿sí? Y que además, por ejemplo, si hay mucha competencia y todos queremos ganar, vamos a ser más eficientes, ¿sí? Fomenta lo que le llaman también por ahí la meritocracia, ¿sí? Que los méritos, el que tenga más mérito, el que se esfuerce más, el que sea, ¿sí? Que llegue mejor, es el que va a obtener mejores resultados, ¿correcto? Bueno, esto es básicamente sintetizado lo que pregonan los liberales hasta el día de hoy en términos de la ley del interés personal promovida por Adam Smith. Y el naturalismo y optimismo de Adam Smith, esto que acabé de mencionar es más micro. Bueno, más en lo macro, ese naturalismo que si todos seguimos nuestro interés personal, naturalmente él era muy optimista que hay como una especie de mano invisible, que es una metáfora, obviamente, no es que haya una mano de verdad invisible, que va a conducir los rieles, va a funcionar, en eso tiene ciertos paralelismos con los fisiócratas, que hay como un orden natural de las cosas, que si el Estado interviene, lo va a perjudicar, incluso, ¿sí? Si el Estado mete mano, ese orden natural no se va a dar, hay como una mano invisible que guiará. Si todos perseguimos nuestro interés personal, la teoría de la mano invisible dice que todo va a derramar en términos macroeconómicos para que la sociedad sea más próspera. Por eso se llama la riqueza de las naciones, que era en definitiva lo que buscaba este autor. Bien, esas son cuestiones filosóficas. Hasta el día de hoy, los liberales promueven eso, la no intervención del Estado, un Estado, a veces hay algunos liberales, vamos a ver un texto que hay liberales que son de Adam Smith y son muy clásicos, incluso hoy día han tenido liberales más conservadores, lo vamos a ver en la bibliografía, que mantienen este papel, ¿sí? Incluso son liberales, hoy día liberales libertarios, hay otras escuelas que plantean ese Estado juez y gendarme, un Estado mínimo y que la economía se rija por las leyes de la libre mercado. ¿Sí? Un libre mercado absolutamente rígido, donde el Estado no se meta y el Estado garantice la libertad individual y la propiedad privada.
Bueno, luego vamos a ver que hay otros liberales que mantienen esto, nada más que con el nacimiento de los estados de bienestar y ver algunas críticas que se le hace a el liberalismo, vamos a ver cuáles son, sobre todo que a veces puede hacer que se fomenten algunas brechas de desigualdad, porque claro, si yo todos seguimos nuestro interés personal, pero no todos partimos de la misma base, con los mismos recursos, evidentemente que aquel que tiene más recursos va a ampliar, va a mejorar mucho, pero aquellos otros no, entonces se promueven brechas. Entonces hay algunos liberales más igualitarios, ¿sí? Que este texto que vamos a ver al final, previo al parcial, nos menciona que hay unos liberales que ya a veces sí, libre mercado, libertad individual, propiedad privada, todo esto, pero le ponen otras funciones al Estado para contrarrestar esas desigualdades que muchas veces el propio sistema con esa mano invisible muy hacia arriba genera, ¿verdad? Bien. Eh, bueno, vamos a las teorías ahora más económicas, ¿está? Estas dos tienen que ver con cuestiones filosóficas. Vamos ahora a una que cambió el mundo, la división del trabajo. Es muy elemental, esta es muy fácil, en el texto la tienen, es la primera que tienen en el texto la división del trabajo. Si se fijan en el texto de Adam Smith, aquí en la cuarta página ya nos habla de la división del trabajo, ¿sí? Eh, a ver, aquí. Aquí ya nos empieza a hablar de la visión del trabajo y él toma un ejemplo de una fábrica de alfileres. Yo lo voy a sintetizar más fácil para entenderlo aquí. ¿Sí? Él estudia, acuérdense que en este momento todavía él va, habla con los fisiócratas y los fisiócratas tenían a la producción industrial, no existía directamente la producción industrial, pero los bienes de consumo final eran producidos por artesanos. Entonces no existía la producción en serio, no existían las fábricas. Lo único, por eso lo agrícola era la única industria que existía en aquel momento, que se producía un excedente. Entonces todo se hacía un artesano, ¿sí? Los artesanos hacían un proceso de principio a fin. Si ustedes querían comprar una mesa, no iban a ir a una fábrica, a una empresa, sino o a Divino, por ejemplo, una marca actual. Si querían comprar una camisa, no iban a ir a una. ¿Sí? Era todo artesanal. Entonces aquí, a partir, justo él es contemporáneo de la Revolución Industrial, promueve esta teoría que hasta el día de hoy se crearon escuelas de pensamiento científico para ver a estos autores. Perdona, a esta teoría. Se desarrolló mucho en contra de los Fayol, el Fordismo, etcétera. ¿Sí? O sea que sí será importante esta teoría de Adam Smith. Bueno, él va a una fábrica de alfileres y nos cuenta que hay como 18 procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un artesano antes, por ejemplo, vamos a dividirlo en 5 procesos. Un artesano hacía en un día de trabajo, ¿ah? Por ejemplo, 10 horas de trabajo, hace 2 alfileres en él, ¿correcto? Bueno, si yo pongo, y esto es un artesano, voy a poner a 10 artesanos, ¿cuánto me haría? ¿Sí? Si un artesano, 10 horas de trabajo, hace 10 alfileres, 10 artesanos van a ser 20 alfileres, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Este artesano, cada uno de estos artesanos, va a hacer todo el proceso él solo. Entonces él va a dividir los procesos. Dice, bueno, primero está el cortado del alambre, después el pulido, después el afilado, después el colocar la cabeza del alfiler y luego el producto ya pronto para la venta. ¿Sí? Bueno, entonces él calcula los tiempos que demora en cada proceso y va a poner de estos 10 trabajadores, voy a poner dos a hacer un proceso que es el primer proceso del cortado del alambre. Entonces esos trabajadores no van a tener que hacer todo el alambre. Entonces están haciendo un trabajo repetitivo usando las mismas herramientas, eliminando los tiempos muertos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso hará que van a estar todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces van a hacer un montón más de cortes de alfiler de lo que harían si tienen que hacer todo el proceso. Entonces vamos a suponer que durante el día cortan 100 alfileres. Cortan 100 alambres, perdón. 100 alambres. Hacen el corte de 100 alambres. Entonces esto le pasan el trabajo al otro, que lo toma como un insumo. Eso es un trabajo que se llama secuencial hoy día en la investigación científica. Un trabajo secuencial donde el siguiente proceso de la cadena es un trabajo en cadena donde cada uno toma como insumo el proceso anterior. Esa es la base de este tipo de trabajos, que hasta el día de hoy lo vemos como algo natural. Todos conocemos en las fábricas se divide el trabajo. ¿Sí? Bueno, hoy existen carreras de administración enfocadas a esto.
Existen carreras de ingeniería industrial enfocadas al diseño de todos esos procesos para obtener la mayor cantidad de producción y ser más eficientes. ¿Bien? Pero ¿quién lo creó? Adam Smith, a partir de esta teoría. Bien, entonces esto que van a hacer el afilado, van a tomar ya el producto ya cortado y luego van a utilizar otras herramientas directamente y hacer un trabajo también repetitivo, eliminando tiempos muertos y haciéndolo mucho más rápido y fácil. Y no tienen por qué saber, no tienen por qué saber hacer todo el proceso. Acuérdense que en esta revolución industrial migra mucha gente al campo de la ciudad, que lo único que sabía es hacer trabajo pastoril o agrícola, y que aquí no tiene que aprender a hacer en máquina, por ejemplo, sino que va a una fábrica y lo único que tiene que hacer es agarrar una herramienta y hacer un trabajo repetitivo todo el tiempo. Por eso es mucho más fácil aumentar la productividad. ¿Bien? Esto va a pasar al siguiente trabajo y así sucesivamente. Entonces, al final del día, en 10 horas de trabajo, con la misma cantidad de trabajadores, tuve 100 alfileres. Que si yo lo hiciera al proceso, a esos trabajadores, haciendo uno a uno, de punta a punta el proceso, los 10 artesanos, los pongo a hacer alfileres haciendo todo el proceso completo, me harían 20 alfileres. Si yo los hago hacer, si yo divido el trabajo, ¿sí? Voy a obtener 100 alfileres. O sea que la productividad me aumenta exponencialmente. ¿Sí? Este es uno de los principales hallazgos de Adam Smith que cambió la historia de la humanidad y hoy día se aplican con escuelas de pensamiento científico en administración, ingeniería industrial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Bien, este es uno de los mayores beneficios, no es el único, ¿sí? Como veremos en la bibliografía. Eh, el aumento exponencial de la productividad es uno de los principales, claro está, que lo acabo de mencionar. También esto que decía es muy importante, la eliminación de los tiempos muertos, ¿sí? Y genera especialidad, generan nuevas tareas profesionales de distintos obreros y técnicos que se especifican en una especialización, ¿sí? Hay especialización en este sentido y se eliminan los tiempos muertos. Y además la creación de tecnología. ¿Sí? Porque nos permite ahora, al dividir el trabajo, crear nuevas máquinas para hacer mejor y más rápido esos procesos, que antes se hacía de manera artesanal. ¿Sí? O sea que también ese es uno de los grandes beneficios que nos trajo esta, eh, hoy día, claro, en aquel momento, cuando apareció la Revolución Industrial, se trabajaban como 15 y 16 horas por día, era un trabajo muy mecánico y repetitivo que trajo críticas que después cambió esto. Hoy día, incluso ustedes como prevencionistas trabajan en la salud ocupacional, en la prevención de riesgos, que ha mejorado mucho la tarea de estos obreros, que en este principio todavía estaban muy alienados. Está la película que ya de Chaplin de tiempos modernos, donde estaba mucho, muy mecánico y seguías haciendo eso todo el tiempo, porque ya como que era parte de tu vida y seguías afuera del trabajo con esa en la cabeza. Bueno, esto ha cambiado para mejor. Y también son cosas que, bueno, luego mejoraron todo esto de la teoría de Daniel. Bien, bueno, por otro lado, también mencionar la teoría del valor de Adam Smith, muy corto, es bastante escueta, pero es el primero que teoriza, después Ricardo aporta más y después Marx también va a teorizar sobre la teoría del valor. Primero que nada, diferencia valor de uso de valor de cambio. El valor de uso tenemos como aquel, se encarama en aquello que tiene que ver con la utilidad de un bien. ¿Sí? Y él pone un ejemplo para diferenciar el valor de uso y el valor de cambio de las cosas. El valor de uso es aquel valor que nosotros subjetivamente le damos a algo. Este marcador para mí tiene mucho valor de uso porque es mi herramienta de trabajo, pero por ejemplo al conductor del taxi de la esquina no tiene ninguna utilidad, ¿sí? Entonces no le va a dar valor de uso. El valor de cambio, sí, en definitiva es lo que se produce uno comparativamente a otro, es más objetivo. 2 horas de trabajo me cuesta hacer este marcador y 1 hora de trabajo me cuesta este borrador, o sea que este borrador necesito 2 borradores por un marcador para intercambiar. Sería un valor más objetivo. Pero hay cosas, dice él, que tienen mucho valor de uso y poco valor de cambio, o viceversa, y no tienen que ver. Por ejemplo, el oro y el diamante. Perdón, el agua y el diamante. Pone, si yo estoy en el desierto, el agua es fundamental, pero si estoy en otro lugar, no. ¿Tá? Depende de la circunstancia. Pero, por ejemplo, el agua tiene mucho valor de uso, pero tiene poco valor de cambio. Sin embargo, el diamante al revés, tiene nulo valor de uso y mucho valor de cambio.
¿sí? O yo puedo vivir, si no tiene valor de uso el diamante, no tiene, ¿sí? de importancia, puedo vivir perfectamente, pero vale mucho en términos de intercambio, tiene mucho valor. Y viceversa. Entonces, son cuestiones para medir esos parámetros. Pero en definitiva, los liberales, como son favorables al libre mercado, dicen que si bien hay un valor real de las cosas, el valor natural que se paga va a ser en el mercado. Son los creadores básicamente de la ley de oferta y demanda, que después la mejoramos y nosotros ya la estuvimos aplicando en los prácticos, ¿sí? Que es muy importante. ¿Ya? En definitiva es eso, pagamos lo que se paga por un mercado. Después van a venir Ricardo y va a proponer algo más, van a ver que hay cuestiones que ahí están por fuera del mercado, pero la mayoría de los bienes igualmente van a estar dentro de lo que se pagan en los mercados. Y por último, mencionar en cuanto al comercio internacional, él tiene una teoría, es favorable, como son los mercantilistas, al libre comercio, ¿sí? Está en contra de los mercantilistas con aquello del proteccionismo y cerrar las barreras, pero propone algunas cosas. Mejora mucho lo de dejar hacer, dejar pasar, que dicen los fisiócratas. Él propone una teoría que se llama la teoría de las ventajas absolutas. La teoría de las ventajas absolutas propone que, a ver, si yo, por ejemplo, él mide los bienes por el costo necesario para producirlo, ¿sí? Si yo tengo menores costos necesarios para producir un bien que otro país, voy a tener una ventaja absoluta sobre ese otro país, ¿sí? En ese bien. Entonces se va a proponer, por ejemplo, tenemos Inglaterra y Portugal, ¿sí? Y vamos a poner, él pone dos países, Inglaterra, Portugal, y vamos a poner dos bienes, en aquel momento industrial, los telares, tela, y paños, ¿sí? Un producto textil y vino. ¿Va? Entonces, por ejemplo, Inglaterra tiene para producir telares, ¿sí? Un bien textil y le cuesta 10, ¿sí? 10 horas de trabajo necesario para producirlo, vamos a suponer 2.000 horas, mientras que Portugal para producción de tela, ¿sí? Le cuesta 12, ¿sí? O sea que es más eficiente. Entonces, a la hora de producir vino, a Inglaterra le cuesta 9 y a Portugal le cuesta 8. Entonces, ¿qué me va a decir Smith? Que cada país debe perfeccionarse y producir un excedente en aquel bien donde tenga una ventaja absoluta a la hora de producir. Ventaja absoluta quiere decir que sea más eficiente. Inglaterra, a la hora de producir telares, tela tiene una ventaja porque pero le cuesta menos, le cuesta 10 unidades y a Portugal le cuesta 2. Bueno, entonces dedícate a producir productos textiles, producir un excedente y vendéselo a Portugal. Y no produzcas vino, porque Portugal, compráselo, porque vos sos más ineficiente produciendo eso. Entonces, cada país debe perfeccionar en aquello que es más eficiente, aprovechando que tiene esa ventaja absoluta, producir un excedente, venderle al otro y comprar aquello que no soy eficiente. Y ahí nos beneficiamos los dos, se beneficia el conjunto de la sociedad porque pagamos precios más baratos además. ¿Sí? Bueno, por aquí pasa las teorías de Adam Smith. Que tenemos en la bibliografía, que irían de cara al parcial, acuérdense, ley del interés personal, ¿sí? Naturalismo y optimismo de Adam Smith, que tiene que ver con la mano invisible, son cuestiones filosóficas que hasta el día de hoy los liberales las defienden. ¿Sí? En eso va a estar de acuerdo bastante Ricardo también, porque por algo son de la escuela clásica. Y después viene la teoría, la división del trabajo, teoría del valor y comercio internacional, que es la ventaja absoluta. ¿Sí? Esos 5 puntos son los que tenemos que tener en cuenta, que son los principales de Adam Smith, y que luego David Ricardo los va a leer y va a profundizar. Con David Ricardo, sobre todo, tenemos algunos puntos en común. Vamos a ver la teoría del valor y también en comercio internacional va a tomar esta teoría y va a proponer otra que la mejora en varios términos. ¿Sí? Bueno, eh, por el día de hoy con Adam Smith es todo. Continúa en una segunda parte otra clase con David Ricardo para poder diagramar sus teorías y ver algunas diferencias y similitudes y cosas que agrega, muy importantes, que lo tenemos en la presentación. Tenemos una presentación de David Ricardo, donde básicamente estos son los puntos que vamos a ver, como les dije. También hay una teoría de valor, ¿sí? Las ventajas comparativas tiene que ver con comercio internacional. Tenemos la teoría de la renta. El costo de oportunidad es creado por Ricardo para este, fundamentar las ventajas comparativas, que es
teoría de comercio internacional, y tenemos la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que es una teoría elemental en la historia de este autor. Eh, bueno, por aquí dejamos la clase de hoy y continuaremos con esto en la próxima con David Ricardo, y luego tenemos una instancia más con la escuela marxista de Karl Marx. Gracias.